Padre Pablo Martín Sanguiao, La Corredentora. Volumen 33, 6 de mayo 1934. La primera finalidad de la redención fue dar de nuevo la vida divina a las criaturas, mientras que en Jesús y María fue formado el reino de la divina voluntad, en el cual va incluida la redención como condición para que por medio de ella pudiera volver el reino. ¿Cómo podía yo venir a redimir si no restituía sus derechos a mi voluntad? Estos derechos para venir yo a redimir le fueron restituidos en mi Madre Celestial y en mi humanidad, y solo porque tuvo esos primeros derechos puede venir a redimir. De lo contrario, no habría encontrado el camino ni el lugar en que descender. Mi humanidad se comprometió con ella a restituirle esos derechos por medio de penas, para hacer que a su tiempo reinara en la familia humana. Por eso pide, y unida a mí, no evites el sacrificio de tu vida por una causa tan santa y divina, del amor más heroico y grande a todas las criaturas. Hija mía, sería absurdo y contra el orden divino no darle el primado a nuestra voluntad, como en efecto se lo dimos. Puedo decir que antes empezó el reino de la voluntad divina en mi Madre Celestial, después en mi misma humanidad, que poseía toda la plenitud de la voluntad suprema, y luego vino la redención. Y como yo y la Reina del Cielo, por razón de este reino que poseíamos en su pleno vigor, representábamos a toda la familia humana, como cabeza, para reunir a todos los miembros dispersos. Pudo por eso venir la redención. La redención salió precisamente del reino de mi voluntad. Si mi madre y yo no lo hubiéramos poseído, habría sido un sueño que hubiera quedado en nuestra mente divina. Ahora bien, siendo yo la cabeza, el rey, el salvador y el verdadero sacrificador del género humano, a lo que hay en él, que es la cabeza, tiene derechos los miembros. Lo que posee la madre, tienen derecho a heredarlos los hijos. Por eso fue la redención. La cabeza quiere sanar a los miembros y vincularlos a costa de penas y de muerte, para disfrutar en ellos su poder como cabeza. La madre quiere reunir a los hijos, hacer que la conozcan, para hacerles herederos de lo que ella posee. De ahí la necesidad del tiempo, de modo que, como del reino de mi voluntad salió la redención como acto primero, la redención ha de servir como medio potente para comunicar a los miembros el reino que posee la cabeza. Una y otro se darán la mano. Nuestro Señor habla de la Corredentora en los escritos de María Valtorta. Estas páginas presentan citas textuales que he traducido de los escritos de la mística italiana María Valtorta, 1897-1961, junto con pensamientos tomados de ellos y en especial del poema El hombre Dios, es decir, el Evangelio como me ha sido revelado. Las citas indican los escritos publicados en italiano. También nuestro Señor sabe ser teólogo con los teólogos, místico con los místicos. Con el Evangelio en mano, ¿quién podrá discutir ninguna de estas palabras? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. El que quiera hacer su voluntad, reconocerá
si esta doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Juan 7, 16, 17. María Santísima está íntima e inseparablemente asociada a Cristo, único mediador, en toda la obra de nuestra salvación, tanto en su realización, primera fase, como en su aplicación a cada uno de los miembros de la humanidad a lo largo de los siglos, segunda fase. A causa de su asociación en llevar a cabo la redención de la humanidad, la Santísima Virgen aparece como la corredentora unida al Divino Redentor, y a causa de su asociación en el aplicar la redención a cada individuo, ella aparece como medianera o dispensadora de todas las gracias. La corredención es una cooperación al rescate del género humano de la esclavitud del pecado y de la muerte, mediante un precio pagado a la divina justicia, o sea, los méritos y satisfacciones del sacrificio de Jesús y de María. También ella, como Cristo, su Hijo, ha sido llamada por Dios a una misión de redentora. Cuadernos del 43, página 311. Por lo cual, su corazón, como el de su Hijo Jesús, fue traspasado por el género humano y en su favor. Cuadernos del 43, página 312. Ella es salvadora como Jesús. Poema. Volumen 6, página 966. Y en Jesús, el único Salvador. Nosotros hemos tenido a Jesús porque María, 34 años antes de la pasión de Él, aceptó beber el cáliz de la amargura. En el borde del cáliz que Jesús ha bebido, entre sudores de sangre, Él ha encontrado el sabor de los labios de su madre, y la amargura del llanto de María estaba mezclada con la hiel de su sacrificio. Y hemos de creerlo, hacerla sufrir. A ella, que no merecía el dolor, ha sido para Jesús la cosa más terrible. Recordemos su vida martirizada de corredentora, sin la cual Jesucristo no habría sido hombre entre los hombres y nuestro eterno Redentor. Cuadernos del 43, página 313. María atestigua el infinito amor misericordioso de Dios al hombre, pues por medio de María, Madre del Redentor, Dios ha realizado la salvación del género humano. Cuadernos del 43, página 308. Toda la gracia se ha concentrado en una mujer, y ella la ha dado a luz al mundo para que fuera redimido. Poema, volumen 3, páginas 79-80. La asociación de María a Cristo Redentor le imponía la dolorosísima renuncia a todos los derechos maternos que ella tenía respecto a Él. En cada momento de su vida, ella tenía que recordar, como de hecho recordó siempre, que la vocación tiene derecho de precedencia sobre los derechos de la sangre. Poema, volumen 4, página 777. ¿Y qué pasa entonces con el cuarto mandamiento, que va después de los mandamientos hacia Dios? Es un deber, cuando pensamos en María, meditar esta agonía suya, que duró 34 años, desde el primer instante de su maternidad, y culminó al pie de la cruz. Ella la sufrió por nosotros. Poema,
volumen 9, página 16. Por lo demás, todas las madres quedan unidas a sus hijos para siempre. Poema, volumen 4, página 765. Con su sacrificio ha dado comienzo a la redención. Cuadernos del 43, página 307. Ella renunció a su hijo desde el momento que lo tuvo. A Dios lo ha dado. A nosotros lo ha dado. Poema, volumen 1, página 192. El mundo, el cielo, el Eterno esperaban su palabra de consentimiento, y ella pronunció esa palabra, pero a costa de cuánto dolor. Poema, volumen 1, página 105. El dolor grande, mayúsculo, soberano, absoluto, incesante, penetró en ella con la violencia de un meteoro que cae del cielo, en el momento mismo en que ella experimentó el éxtasis del abrazo con el Espíritu Creador, en el momento en que concibió al Verbo encarnado. Felicidad y dolor han estrechado en un único lazo el corazón de María en el instante de su altísimo fiat y de su castísimo desposorio. Felicidad y dolor se fundieron en una sola cosa, como ella había llegado a ser una sola cosa con Dios, una sola voluntad que la hizo partícipe de todo, llamada a una misión redentora. El dolor superó desde el primer momento la dicha. Unida al espíritu de sabiduría, a ella le fue revelado el fruto reservado a su criatura, y ya no hubo más alegría, en el sentido corriente de la palabra, para María. A cada hora que pasaba, un amor y un dolor sin comparación se alzaban, como olas en un mar tempestuoso, en su corazón, y la flagelaban con su potencia. Su corazón sintió penetrar las espadas del dolor desde el momento en que la luz, dejando el centro de fuego uno y trino, penetró en ella, empezando la encarnación de Dios y la redención del hombre. Y esa herida fue aumentando hora tras hora durante la santa gestación, pues María conocía bien las Sagradas Escrituras. Aún más grande fue el dolor en el momento en que Jesús nació para ser la luz de un mundo en tinieblas. En efecto, la felicidad de la madre que besa a su criatura en María se convirtió en la certeza de la mártir que sabe que se acerca el martirio. A ese seno que merecía toda la alegría destinada a un Adán sin culpa, Dios ha querido dar todo el dolor por nosotros, la pena de haber causado dolor a José, por nosotros, el parto en medio de tanta desolación, por nosotros, la profecía de Simeón, que le dio vueltas al cuchillo en la herida, insistiendo y agudizando el tormento de la espada. Por nosotros, la fuga a tierra extraña. Por nosotros, las ansias de toda una vida. Cuadernos del 43, página 311-312. Conocía su suerte,
pues no ignoraba el destino del Redentor y las profecías que hablaban de su gran sufrimiento. El Espíritu de Dios, unido a ella, la iluminaba aún más de cuanto las profecías no dijeran. Cuánto dolor oír y estar viendo, ya que los hombres habrían tomado el bien, hecho carne, para convertirlo para ellos en un mal. Cuadernos del 44, página 359. Qué dolor de su alma ante el sufrimiento de José a causa de su misteriosa maternidad. Esa fue la primera gran pasión que duró tantos días. Poema, volumen 1, página 165. Si Dios no le hubiera sugerido callar, se habría atrevido, con el rostro en el suelo, decirle a José: el Espíritu ha penetrado en mí y en mí está el retoño de Dios. Y él la habría creído porque la estimaba y porque, como todos los que no mienten jamás, no podía creer que otro mintiera. Por meses, desde aquel momento, María sintió la primera herida que hacía sangrar su corazón, el primer dolor de su suerte de corredentora. Lo ha sufrido y ofrecido para reparar. Poema, volumen 1, página 125. ¿Quién puede decir su íntima y silenciosa intensidad? El dolor al comprobar que el cielo aún no la había escuchado, revelando a José el misterio. Que él lo ignoraba, estaba claro. Si él hubiese sabido que María llevaba en sí al Verbo de Dios, él habría adorado a ese Verbo con actos de adoración debidos a Dios. ¿Quién podrá decir la lucha de María contra el desaliento que quería dominarla para persuadirla de que había esperado inútilmente en el Señor? Fue sin duda rabia de Satanás. Sentir que la duda surgía, que alargaba sus tentáculos helados para aprisionar el alma e intentar detener su plegaria. La duda tan peligrosa, mortal para el espíritu, letal porque es el primer agente de esa enfermedad mortal que se llama desesperación, y contra el cual hay que reaccionar con todas las fuerzas para no perecer en el alma y perder a Dios. ¿Quién podrá decir con exacta verdad el dolor de José, que María sentía por completo? Si hubiera sido menos santo, habría obrado humanamente, denunciándola como adúltera, pero José era santo y su espíritu puro vivía en Dios. Poema, volumen 1, páginas 165-166. Y la sierva de Dios y los siervos no discuten las órdenes que reciben, las cumplen, aunque hagan llorar sangre. Su dolor fue el amigo fiel, que tuvo todos los más diferentes aspectos y nombres. Poema, volumen 1, página 245. Como un collar al que se añade día tras día una perla, comenzaron los días dolorosos. Al final fue el Gólgota. Cuadernos del 43, página 618. A causa de la privación de las cosas más necesarias, María le dio al niño leche y lágrimas, leche y amor. Poema, volumen 1, página 208.
y los primeros pasos con sus piecitos tiernos y sonrosados, esos pies que ella acariciaba y besaba con amor de mamá y adoración de fiel, y que luego habrían sido clavados en la cruz, donde los habría visto contraerse en el espasmo palidecer y hacerse de hielo, y sus caídas cuando empezó a andar solo. Ella corría a levantarlo y a besarle el golpe. Oh, entonces podía hacerlo. Un día lo habría visto caer bajo la cruz, ya agonizante, cubierto de andrajos, de sangre y de las inmundicias que le tiraba la gente cruel. Y no habría podido correr a levantarlo, a besarle las contusiones sangrantes, pobre madre de un pobre hijo inocente y ajusticiado. Cuadernos del 43, páginas 635-636. Indescriptible fue la angustia de María por la pérdida de Jesús a los 12 años, durante la peregrinación pascual al templo de Jerusalén. Fueron 3 días de agonía. Poema, volumen 1, página 293-294. Indescriptible igualmente fue el dolor del corazón de María por la muerte de José, que para ella había sido padre, esposo, hermano, amigo, protector. Con la muerte de José, ella se encontraba sola, como el sarmiento de una vid al que le cortan el árbol en que se sostenía. Unida al espíritu de sabiduría, a ella le fue revelado el futuro revelado a su criatura. Y ya no hubo más alegría, en el sentido corriente de la palabra para María. A cada hora que pasaba, un amor y un dolor sin comparación se alzaban, como olas en un mar tempestuoso, en su corazón y la flagelaban con su potencia. Su corazón sintió penetrar las espadas del dolor desde el momento en que la luz, dejando el centro de fuego uno y trino, penetró en ella, empezando la encarnación de Dios y la redención del hombre. Y esa herida fue aumentando hora tras hora durante la santa gestación, pues María conocía bien las Sagradas Escrituras. Aún más grande fue el dolor en el momento en que Jesús nació para ser la luz de un mundo en tinieblas. En efecto, la felicidad de la madre que besa a su criatura en María se convirtió en la certeza de la mártir que sabe que se acerca el martirio. A ese seno que merecía toda la alegría destinada a un Adán sin culpa, Dios ha querido dar todo el dolor por nosotros. Por nosotros, la pena de haber causado dolor a José. Por nosotros, el parto en medio de tanta desolación. Por nosotros, la profecía de Simeón, que le dio vueltas al cuchillo en la herida, insistiendo y agudizando el tormento de la espada. Por nosotros, la fuga a tierra extraña. Por nosotros las ansias de toda una vida. Cuadernos del 43, página 311-312. Conocía su suerte, pues no ignoraba el destino del Redentor y las profecías que hablaban de su gran sufrimiento. El Espíritu de Dios unido a ella la iluminaba aún más de cuanto las profecías no dijeran. Cuánto dolor oír y estar viendo, ya que los hombres habrían tomado el bien, hecho carne, para convertirlo para ellos en un mal. Cuadernos del 44, página 359.
qué dolor de su alma ante el sufrimiento de José a causa de su misteriosa maternidad. Esa fue la primera gran pasión que duró tantos días. Poemas, volumen 1, página 165. Si Dios no le hubiera sugerido callar, se habría atrevido, con el rostro en el suelo, decirle a José: el Espíritu ha penetrado en mí y en mí está el retoño de Dios. Y él la habría creído porque la estimaba y porque, como todos los que no mienten jamás, no podía creer que otro mintiera. Por meses, desde aquel momento, María sintió la primera herida que hacía sangrar su corazón, el primer dolor de su suerte de corredentora. Lo ha sufrido y ofrecido para reparar. Poema, volumen 1, página 125. ¿Quién puede decir su íntima y silenciosa intensidad? El dolor al comprobar que el cielo aún no la había escuchado, revelando a José el misterio, que él lo ignoraba, estaba claro. Si él hubiese sabido que María llevaba en sí al Verbo de Dios, él habría adorado a ese Verbo con actos de adoración debidos a Dios. ¿Quién podrá decir la lucha de María contra el desaliento que quería dominarla para persuadirla de que había esperado inútilmente en el Señor? Fue sin duda rabia de Satanás, sentir que la duda surgía, que alargaba sus tentáculos helados para aprisionar el alma e intentar detener su plegaria. La duda, tan peligrosa, mortal para el espíritu, letal, porque es el primer agente de esa enfermedad mortal que se llama desesperación, y contra el cual hay que reaccionar con todas las fuerzas para no perecer en el alma y perder a Dios. ¿Quién podrá decir con exacta verdad el dolor de José, que María sentía por completo? Si hubiera sido menos santo, habría obrado humanamente, denunciándola como adúltera, pero José era santo y su espíritu puro vivía en Dios. Poema, volumen 1, páginas 165, 166. Y la sierva de Dios y los siervos no discuten las órdenes que reciben, las cumplen, aunque hagan llorar sangre. Su dolor fue el amigo fiel, que tuvo todos los más diferentes aspectos y nombres. Poema, volumen 1, página 245. Como un collar al que se añade día tras día una perla, comenzaron los días dolorosos. Al final fue el Gólgota. Cuadernos del 43, página 618. A causa de la privación de las cosas más necesarias, María le dio al niño leche y lágrimas, leche y amor. Poema, volumen 1, página 208. Y los primeros pasos con sus piececitos tiernos y sonrosados, esos pies que ella acariciaba y besaba con amor de mamá y adoración de fiel, y que luego habrían sido clavados en la cruz, donde los habría visto contraerse en el espasmo, palidecer y hacerse de hielo. Y sus caídas, cuando empezó a andar solo, ella corría a levantarlo y a besarle el golpe. Oh, entonces podía hacerlo. Un día lo habría visto caer bajo la cruz, ya agonizante, cubierto de andrajos, de sangre
y de las inmundicias que le tiraba la gente cruel. Y no habría podido correr a levantarlo, a besarle las contusiones sangrantes. Pobre madre de un pobre hijo inocente, ajusticiado. Cuadernos del 43, páginas 635-636. Indescriptible fue la angustia de María por la pérdida de Jesús a los 12 años, durante la peregrinación pascual al Templo de Jerusalén. Fueron 3 días de agonía. Poema, volumen 1, página 293-294. Indescriptible igualmente fue el dolor del corazón de María por la muerte de José, que para ella había sido padre, esposo, hermano, amigo protector. Con la muerte de José, ella se encontraba sola, como el sarmiento de una vid al que le cortan el árbol en que se sostenía. Poema, volumen 1, página 302. Desgarrador fue el momento en que el hijo se separó de la madre para comenzar su misión redentora. Tenía que llegar a esa hora. Allí había comenzado cuando se había aparecido el ángel. Ahora suena y tiene que vivirla. Después vendrá la paz de la prueba superada y la alegría. Pero entre tanto ha empezado el camino del evangelizador que lo llevará al Calvario. Poema, volumen 2, página 12-13. María, perfectamente amorosa, porque en la toda gracia aún las formas afectivas y sensibles eran perfectas. No tenía más que un solo bien y un solo amor en la tierra, su hijo. No le quedaba más que él, sus padres muertos desde hacía tiempo, José muerto desde hacía algún año. No estaba más que Jesús para amarla y hacerle sentir que no estaba sola. Los mismos parientes, por motivo de Jesús, cuyo origen divino no conocían, le eran más bien hostiles, como con una madre que no se sabe imponer al hijo que se sale del buen sentido común, que rehúsa la boda que se le impone, la cual habría podido dar lustre a la familia e incluso ayuda. Los parientes, en el fondo, pensaban que un día habrían tenido que ocuparse de María. Por eso, el ver que ella no se oponía en nada a su hijo, sino que parecía en continua adoración, los irritaba muchísimo. También por las ideas demasiado idealistas, según ellos, las cuales podían molestar a la sinagoga. No era una misión fácil la del profeta, que a menudo suponía la muerte del profeta y problemas para sus parientes. Ese choque habría ido aumentando luego en los 3 años de misterio, hasta culminar en abiertos reproches cuando alcanzaban a Jesús en medio de la gente y se avergonzaban de su manía, según ellos, de irritar a las castas potentes. Reproches naturalmente a la pobre madre, también a ella. Y María lloraba porque era la corredentora y la madre del género humano, renacido para Dios. Y tenía que llorar por todas las madres que de su dolor de madres no saben hacer una corona de gloria eterna. Todo eso por nosotros tan ingratos con estos dos que por nosotros han subido al Calvario. Poema, volumen 2, página 15-18. No olvidemos tampoco el discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret sobre el texto bíblico de Isaías,
61:1-3. Los nazaretanos, heridos en lo vivo, hacen tumulto y enfurecidos lo echan de la ciudad. Lo siguen hasta el borde de un barranco. Pero Jesús pasa incólume entre ellos. También este hecho penoso fue sin duda una espada para el corazón de María. En Nazaret, donde lo miraban con malos ojos incluso sus parientes, que lo consideraban un exaltado, un buscapleitos. Cuando pensamos en María, meditemos su dolor durante 34 años, culminado al pie de la cruz. Ella lo ha sufrido por nosotros los desprecios de la gente, que la juzgaba la madre de un loco, por nosotros las reprimendas de sus parientes y de las personas notables, por nosotros el aparente desaire de Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Pero, ¿quién más que ella la hacía? Una voluntad tremenda que le imponía la tortura de asistir al suplicio de su hijo. Por nosotros, las fatigas de tener que alcanzar a Jesús acá y allá. Por nosotros, los sacrificios, desde el de dejar su casita y mezclarse entre la gente, hasta el de dejar su pequeña patria en cambio del tumulto de Jerusalén. Por nosotros, el tener que estar en contacto con aquel que incubaba la traición en su corazón. La pura, la humilde, la despreciada de las riquezas de la tierra, no podía no sentir repugnancia de aquella serpiente, como por lo demás Jesús la sintió por casi 3 años. Otra copiosa fuente de penas para el corazón de la corredentora era la hostilidad de los sacerdotes, escribas y fariseos, zorros astutos que trataban de empujar a Jesús a su guardia para despedazarlo. Por nosotros, el dolor de María, viendo a su hijo acusado de herejía y de posesión diabólica. Todo por nosotros. ¿Cuánto ha sufrido Jesús al ver sufrir a su madre, al tener que llevarla como mansa corderita al suplicio, al tener que traspasarla con tantas despedidas? En Nazaret, antes de la evangelización, cuando ya era inminente la pasión, antes de la cena pascual, en la hora atroz del Calvario. Poema, volumen 9, página 16-17. Sufrimientos mortales, conectados, trenzados, fundidos con los de su Hijo, como son enmarañadas las lianas de las selvas ecuatoriales, que no se pueden separar para cortar una sola, sino que hay que romperlas con un único golpe de machete para abrirse paso, cortándolas juntas. Nos da pena la madre de un hijo destinado a morir por una enfermedad incurable, la madre de un condenado a muerte por el rigor de la justicia humana. Pero no pensamos en esta madre que, desde el momento que ha concebido al Hijo de Dios, no ha dejado de temblar, pensando que era el condenado. Pensemos en esta madre que, cuando le ha dado su primer beso en las carnes tiernas de recién nacido, ha sentido las futuras llagas de su criatura,
Ella que habría dado 10, 100, 1000 veces su vida por impedirle el momento de la inmolación. Esta madre que sabía que debía desear esa hora tremenda para aceptar la voluntad del Señor, por la gloria del Señor, por bondad hacia la humanidad. No ha habido agonía más larga, terminada con un dolor aún más grande en el Calvario. La redención tenía necesidad de 2 víctimas, porque el hombre pecó con la mujer, y la mujer tiene que redimir como redime el hombre. Y Dios la quiso sobre el Calvario con su Hijo, para mezclar el agua del llanto virginal al vino de la sangre divina, y celebrar la primera y única misa. Ella, que se ha crucificado sobre su rostro su sonrisa, para confortar a su Hijo. Poema, volumen 9, página 40-41.